no conocemos tampoco las leyes del Kaddish. Cuando, o sea, cuando, por ejemplo, una persona que está diciendo Kaddish por alguien, cuando dice Kaddish, cuando no dice Kaddish, cuáles son las diferencias de cuando se dice Kaddish de Rabbanan al Israel, cuando se dice Kaddish Yesh Lama. Entonces, básicamente Kaddish como tal es principalmente la parte media, vamos a llamarlo, hasta donde después de que decimos Yehesh Emer Rabbah, decimos Baruchu y al final decimos Beimbru Amén, ¿no? Entonces esa parte es como tal el cuerpo del Kaddish. Y por eso digamos que si una persona se sienta después de eso no hay tanto problema porque ya no se considera lo siguiente, ya no se considera como tal la esencia del Kaddish. La esencia del Kaddish es hasta donde es incluso para Sí, es el medio Kaddish, ¿no? lo que se conoce como lo que se conoce como medio Kaddish, exactamente. Lo que se conoce como medio Kaddish es el principal Kaddish. Ahora, el otro punto importante sería el Kaddish Titkabal o Kaddish Shalem, como le llaman los Ashkenazim, le llaman Kaddish Shalem, o nosotros le llamamos Kaddish Titkabal porque lo que decimos es Titkabal, que significa lekabel, de Kabbalah, de recibir. Titkabal Selotaná, Selotaná es en arameo tefilot. Titkabal tefilotenu, que sean aceptadas nuestras plegarias. Es por eso se llama Kaddish Titkabal, que sean aceptadas. Y lo decimos justo siempre después de un rezo en público, como ahorita. Entonces justo la pregunta, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si se empezó la Hazará con Minyan y en medio de la Hazará se fue alguien? Hay muchas opiniones, incluyendo Rabbi Ovadia Yosef, y varias opiniones sefardim y todas las opiniones que tengo entendido que todos los Ashkenazim opinan que el Kaddish Titkabal o el Kaddish Shalem se puede seguir incluso que queden solo 6 del Minyan. Kaddish Titkabal, si se empezó la Hazará con Minyan y se fueron después, se podría decir Kaddish Titkabal aunque ya no haya Minyan. La costumbre en México, por ejemplo, en la mayoría de los Batei Knesiot es no hacer así. Hay algunos que sí, por ejemplo, yo estuve con Rav Male que sí llegaron a hacer, nada más que Rav David Awil, que es de la línea Magen David, no hace. Entonces, pero hay muchas opiniones que dicen que sí se podría hacer. Entonces, en este caso, más aún, porque no solamente que empezamos con Minyan la Hazará, sino que llegó al final Minyan, entonces tenías ya más posibilidades para apoyarte en eso, ¿no? Ahora, el Kaddish Titkabal es el que solo puede decir el Hazán, y si una persona por error se equivocó y empezó a decirlo, también el Kaddish Titkabal, pensando que era el Kaddish de los que están en luto, se le tiene que detener, porque ese no lo debe decir más que el Hazán, ese solamente es el Hazán, como ha pasado en varias ocasiones. El que hizo la midá, exactamente. Incluso había un Beta Knesset donde se equivocaban y, por ejemplo, en la mañana ya ven que tenemos medio Kaddish, después tenemos Ashrei Otavez, Uva Lezion, etc. Y después tenemos Kaddish Titkabal. Había gente que después de la Hazará pasaba a un Hazán y cambiaba de Hazán. Está mal eso. ¿Por qué? Porque el mismo que hizo la Hazará tiene que terminar el Kaddish Titkabal. Y ya si quieres cambiar a alguien ahí, ya puedes cambiarlo. Pero hasta después de Kaddish Titkabal. Ahora, al filo hasta puede empezar con la parte de, no sé, Asre. Claro. Como pasó hoy en la mañana. Pero dijo y yo hice Titkabal. Y él dijo Titkabal. Claro, porque tú hiciste la Hazará. Así es, él hizo la Hazará. Claro, así tiene que ser. El que hizo la Hazará es el que tiene que hacer Kaddish Titkabal. Ahora, por otro lado, una persona que está dentro de los primeros días de luto, dicen también el Kaddish Yehesh Elem Rabbah y también el Kaddish Al Israel y también el Hatzi Kaddish. De hecho, se trata normalmente que esa persona sea el Hazán. ¿Para qué? Para que ya los diga todos, tenga el mérito de decirlos todos. Sin embargo, si no, por eso vemos la práctica de que hay veces hay gente que sí dice el medio Kaddish, que por ejemplo el Kaddish Barejú, hay gente que sí lo dice. ¿Por qué? Porque están en los 30 días de luto y todos tratan de decir todos los Kaddishim que puede decir. Ahora, el Kaddish Yehesh Elamá se dice normalmente después de decir Pesukim. Hay un Mahloket entre los diferentes Posekim, si se dice, incluso si dices un Perek o un Pasuk, si dices o no dices el Kaddish Yehesh Elamá. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, y por eso a veces lo tenemos, a veces no lo tenemos, a veces se dice, a veces no se dice. El Kaddish de Israel, la halajá como está establecida en Shulchan Aruch, en el Rama, en la Gemara, es que se tendría que decir, incluso si se dijo una palabra pequeña de alajot, de Torah Shebeal Pe, de Torah oral.
siempre que se habló un poquito de Torah oral, se tendría que decir al Israel. Incluso una alajá, dice la alajá misma. Sin embargo, la costumbre normalmente no es así. Después de una drasha, no todos acostumbran a decir Kadish al Israel. Sin embargo, No es obligado. o sea, la alajá es que sí, Sí, la pero, verdad es que sí, pero no se hace realmente mucho así, no se acostumbra en muchos lugares a hacer así, depende del rap también supongo, pero la alajá como tal es que, entonces es muy fácil saber cuándo al Israel, cuándo Yesh Lamá, depende, se dijo palabras de Torah o dentro del rezo se dijo algo de la Gemara o de la Mishnah, así de Amar Rabizera o Tana de Beliajo, y por eso en Sefardim casi siempre dicen... se me fue justo. Kol Israel yesh lahem halek lamabba. ¿Por qué? Porque para decir un pasaje que es obvio que es de la Gemara, y entonces ¿qué sigue? Al Israel, ¿no? Entonces, y cuando digo yesh lamarabba, cuando se hizo otra cosa, por ejemplo, cuando se hace el mismor de la Parnasá, si solo se hiciera el mismor de la Parnasá, a veces se le junta junto con Tana de Beliahu, pero si no, entonces solo se dice yesh lamarabba. Si se junta con Tana de Beliahu, entonces se diría al Israel. Entonces, básicamente es muy fácil. Hatzi Kadish, que se dicen en medio de las diferentes secciones del rezo. Después tienes Kadish Titkabal, que se dice al concluir el rezo. Y después tienes Kadish Yehesh Lamarabá, que se dice por Pesukim de la Torah. Y después tienes Kadish al Israel, que se dice por Torah Shebalpe, que se dice en nombre de 100. Cuando hay 10 judíos, y en 10 judíos se dijo palabras de Torah, se dice Kadish al Israel. Entonces, bueno. En la familia no